Sudáfrica se robó nuestros corazones, tanto así que entró en la lista de nuestros 5 países favoritos del mundo, de los 59 que conocemos hasta el momento. Y en este video te haremos un top 5 de los mejores lugares para visitar si decides conocer este país. Para los que todavía no nos conocen, yo soy Valeria Izada. Y yo soy Emmanuel Vieira. Y juntos somos Dos locos de viaje. El día de hoy ha estado lleno de aventuras. La primera parada fue en Gansbaai para nadar con tiburones blancos. Nos metimos en una jaula en mitad del mar y fue alucinante. En el puesto número 5 se encuentra nadar con tiburones blancos. Esta actividad se realiza en toda la costa suroeste de Sudáfrica, pero el lugar más popular y en donde nosotros decidimos hacerlo es en Gansbaai. Por un costo de $70 aproximadamente, disfrutamos de una actividad que dura 4 horas. Después de tomar un pequeño desayuno, se procede a navegar por 20 minutos a mar abierto, hasta que se llega a una zona donde se deja caer la jaula que será sujetada por el barco para asegurar a los turistas. En grupos de 3 a 5 personas proceden a sumergirse para observar el nado cercano del tiburón blanco o tiburones macos, que son muy parecidos a los primeros mencionados, pero no tan grandes. A pesar de ser una de las actividades que más soñábamos antes de venir a Sudáfrica, la colocamos al fondo de esta lista porque no te imaginas lo increíble de las actividades siguientes. Si aún no te has suscrito al canal, te recomiendo hacerlo ahorita mismo. Es totalmente gratis y estarías apoyándonos a seguir creando contenido. En el puesto número 4 se encuentra el Cañón de Blythe. La verdad es que amamos hacer road trip por este país. Las carreteras están en buen estado, hay estaciones de servicio por doquier y los paisajes son preciosos. Para llegar al Cañón Blythe tardamos 5 horas desde el Parque Nacional Kruger. Cuando llegamos hicimos una caminata de 5 minutos para conocer 2 miradores, donde se podían apreciar las montañas rocosas en formas de mesetas que se parecen demasiado a nuestros tepuyes, y un cañón espectacular el cual se puede observar desde arriba, como nosotros, o navegando sus aguas en un paseo guiado. En el puesto número 3, es decir, en la mitad de esta lista, se encuentra la actividad con más adrenalina. ¿Qué estás a punto de hacer, guiñito? Estoy a punto de saltar en bungee en el puente más alto del mundo para hacer este tipo de saltos. Seguimos nuestro recorrido por Sudáfrica y nos vinimos a Blokrands Bridge, este puente que está justo detrás de mí. Ayer manejamos por 10 largas horas para llegar acá y ya miren, me puse el arnés. Lo más cool es que para llegar al centro del puente tenemos que hacer una tirolina por toda la parte de abajo del extremo izquierdo y ya luego cuando lleguemos allá pues nos conectan los arneses y vamos para abajo a llenarnos de adrenalina pura y dura. ¿Cuánto mide? 216 metros de altura tiene este puente y el salto me costó $80, que vendrían siendo 1.600 rand, la moneda acá de Sudáfrica. Ustedes que están viendo este video, ¿se atreverían? Déjenlo en los comentarios. ¡Éxito, niñito! En el puesto número 2 está hacer safaris para ver a los 5 grandes, que para quienes no saben son el león, el rinoceronte, el leopardo, el búfalo y el elefante. Nosotros hicimos safari de 2 maneras.
Por cuenta propia, pagando un ticket diario de $27 por persona en el Parque Nacional Kruger, donde puedes tomar cualquiera de las rutas disponibles en tu vehículo. Hicimos un video específico de esta actividad, así que puedes hacer clic en la esquina superior derecha para saber más. La segunda forma de hacer safaris es en un campamento con servicios todo incluido dentro de una reserva privada. Nosotros pudimos conocer dos. Uno cerca del Kruger, que nos costó $300 por persona diarios, incluyendo las comidas, la estadía y 2 safaris, y otro ubicado en la provincia de Magadú, un poco más alejado del Kruger, pero que recomendamos muchísimo porque por $120 nos ofrecía más comodidad, servicios y una mejor atención. De este lugar también hicimos un video único donde te contamos una de las tradiciones más locas que se practica en este país. Si te gustaría saber cuál es, en la esquina superior derecha tendrás un link con acceso directo a este video. Finalmente, en el puesto número 1 se encuentra Cape Town. Para nosotros, no es solo la ciudad más bella que tiene Sudáfrica, sino una de las ciudades más bellas del mundo. Entre mesetas, carreteras, las actividades que puedes hacer alrededor y su vibra en general, se quedó con el trono de este top de los mejores lugares que recorrer en Sudáfrica. Acá hay tanto por hacer que te recomendamos pasar al menos 4 días, pero mientras más tiempo tengas, más disfrutarás. De las paradas obligatorias si visitas Cape Town están madrugar para hacer una caminata de 1 hora aproximadamente hasta la cima del Lion's Head para ver uno de los amaneceres más bellos del mundo. Entre los colores del cielo y la neblina que cubre la ciudad tendrás unas vistas cinemáticas que se quedarán en tu memoria por siempre. El sol empezó a salir como a las 7:50, así que nos dio chance para relajarnos y contemplar los maravillosos paisajes y las vistas que nos ofrece esta montaña. Otra caminata que puedes hacer es la de Table Mountain, ubicada justo al frente de Lion's Head. Esta meseta es un poco más turística. Y así, mis locos, nos vinimos a Tables Mountain, una de las 7 maravillas del mundo natural. Las vistas estaban un poco nubladas, como pueden ver detrás de mí, pero pudimos ver esta montaña totalmente despejada desde la caminata que hicimos a Lion's Head en la mañana. La visita en teleférico nos costó $21 por persona o 420 rands, que es la moneda de Sudáfrica. Recuerden que $1 americano equivale aproximadamente a 20 rands. Y bueno, vamos a recorrer por los alrededores a ver qué tal es esta montaña en su cima. Y ahora estamos en Stony Point para ver a los pingüinos cerquita del mar. Acompáñenos. Está demasiado cerca. No puedo. Miren qué bonito. Estos pingüinitos se ve que tienen sus huevitos abajo y están ahí cuidándolos. Se ve que no le tienen miedo a los humanos porque estamos demasiado cerca. Allá podemos ver otros más. Y bueno, la verdad es que pareciera que este país protege mucho a la fauna en líneas generales, en los parques nacionales, con el tema de la caza furtiva y todo, son demasiado estrictos. Y bueno, lo podemos comprobar cuando los animales son bastante amigables con el ser humano. Miren qué belleza. Por último, un must en Cape Town es ver a los pingüinos en algunas de sus playas más famosas para hacerlos, que son Boulders Beach y Stony Point, donde lo hicimos nosotros. Esta actividad puede ser totalmente gratuita o puedes pagar $3 para tener acceso a una caminaría donde tendrás mejores vistas de estas aves. Unos datos interesantes que aprendimos en esta caminata es que su depredador principal en el mar son las focas y fuera del mar son las nutrias. También se lo comen los tiburones blancos, pero es muy poco frecuente.
Y acá es muy lindo porque también les hacen como casitas sobre la grama, sí, exacto, las áreas verdes, y ellos como que pasan parte del día ahí y ya luego están los caminos hechos por los mismos pingüinitos hacia el mar. Y bueno, ya luego, después del atardecer, pues se van a nadar y vuelven. Es precioso, de verdad yo se los recomiendo. Antes de terminar con este video, queremos mencionarte dos destinos extras que son Eswatini y Lesoto. Dos países que se encuentran dentro de Sudáfrica y a los cuales les puedes dedicar 2 o 3 días aproximadamente. De Eswatini hicimos un video específico que te recomendamos ir a ver al finalizar este. Allí destaca la visita a una tribu que nos enseñó sus danzas típicas. Y Halane Royal National Park, donde pudimos observar rinocerontes blancos, el único animal que nos faltaba de los 5 grandes. En Lesoto te recomendamos visitar el bar más alto de África, tomando la ruta de Sani Pass. Se necesita vehículo 4x4 para llegar a la cima y lamentablemente nosotros teníamos un 4x2. Intentamos hacer el recorrido, pero fracasamos a menos de 2 kilómetros de lograrlo. Así que toma estas previsiones para que tú sí puedas hacerlo. Todo el recorrido que les acabamos de mencionar lo hicimos en carro, aunque podrías tomar vuelos ya que todo el país está muy conectado nacional e internacionalmente. Por cierto, llegamos a Johannesburgo desde Barcelona por un boleto aéreo que cuesta $750 ida y vuelta en promedio. Los venezolanos no necesitan visa para Sudáfrica, sin embargo, sí necesitan una visa online para Lesoto y una visa obtenida por embajada para Eswatini, la cual puedes adquirir en Pretoria, la capital de Sudáfrica. Si te gustaría saber qué países te piden visa siendo venezolano o de cualquier otra nacionalidad, puedes descargarte la aplicación Passport App. Esperamos que te haya gustado este top 5 de mejores lugares que visitar en Sudáfrica y si tienes cualquier duda puedes dejarla en los comentarios, que con gusto te responderemos. No olvides suscribirte a este canal y nos vemos en unos días con un próximo video. ¡Te amamos!